los tiempos míos de los 80. Buenos días. ¿Cuándo tú te reclutaste? En los 80, al principio del 80. Yo entré en el 85, estuve en ROTC. Yo entré cuando Ronald Reagan entró a presidencia. ¿En el 80? Sí, en el 80. Era Jimmy Carter, después tuve los dos términos de él y tuve el término de Bush, del papá. Ok. Sí, yo estuve solamente en Cuba porque ahí me votaron. Es lo que decía mi papá, que yo ni para soldado servía. Hola, mi cariño. ¿Cómo estás? Hola, Llegaron las cubanas en Santa Río de Janeiro. ¿Cómo sabes? Buenos días. Sí, como no, ya, mira. Y Teresa ahí. Estuvieron aquí la semana pasada, ¿no? Sí. Sí. Oh, gracias. Hola, hola. Mi cielo, dame verte. José, buenos días. Te debo el capítulo 9. Sí, creo, porque no he venido. Hola, José. Sí, pero lo vamos a hacer. Yo te estoy la lección. Ya. Yo te tengo los materiales. Ya. Pensamos que iba a ser pero esa próxima Yo sé inglés. Joseph, tú te llamas Joseph, ¿verdad? No, José. Joseph. Joseph. Sí. Soy más que chendoso. No, porque ahorita le digo Joseph, ¿verdad? Porque ahorita Joseph. Hola, hola, cariño. ¿Quién va aquí? ¿Cómo lo puedes? Buenos días, maestro. Maestro, sus alumnas están muy mal.
muy mal. No, si llegan las cubanas y se altera el gallinero. Y el gallinero Sí, se se amoló, altera. ¿verdad? Se amoló el gallinero. Se agita el avispero. Miriam, tú te puedes sentar ahí si gustas, pero yo te puse allá. Te lo Ah, traigo. sí. No, te lo traigo. No, quédate ahí. No, es verdad, No, Miriam. quédate ahí, quédate No ahí. es allá, porque pobrecito. Yo te saqué los sillones. Sí, no, gracias a Dios. Es aquella, ¿no? Ya finalmente cuando descubrí cómo ponerlos para que estuviéramos todos cómodos, se los llevaron. Ay, gracias, Sonia. Ay, está perfectamente. Ahora estamos en clase económica. Había que acostumbrarse a esa persona. Sí, sí, te ves muy bien, gracias a Dios. Gracias, María. Pero mujer, tú no estabas en... Bueno, yo voy a arrancar. Todavía no, el otro mes. Ok, voy a arrancar. Dios. Por favor. ¿Alguien necesita bolígrafo? No, Miriam tiene. Yo tengo. Ok. Gracias. Gracias. ¿Necesita? Qué raro, yo tenía aquí. Espérese. Ah, ya. ¿No? Gracias. Tómate. Gracias. De nada. Ah, no sé qué es posible porque... Ay, qué susto. Sí, en la vida. No sé. Yo sé, terminaste la semana pasada. Todas son. Sí. Yo me quedé en el 9-11, ¿no? Sí, 9-11, en el 9-11 me quedé, parece 10. 9 y 11 es la que tiene. Sí, empezamos en el capítulo 10. Ya se terminó Bueno. el libro de Lima. Mi palabra de acabó, sí. Bueno, yo voy a arrancar. Arranquemos. Buenos días, le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí en su casa de oración para estudiar su palabra. Comenzamos entonces pues con una oración. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, grande eres sobre todas las cosas. Bendito Padre amado, permite que el día de hoy podamos conocerte mucho mejor, conocer cuáles son tus mandamientos, tus decretos, para que te podamos servir como a ti te gusta que te sirvan. Para gloria y honra de tu nombre te damos gracias. Amén. Amén. La semana pasada tuvimos la oportunidad de comenzar entonces, culminar el capítulo 9 acerca del libre albedrío y dimos una pequeña introducción acerca de lo que sería el llamamiento eficaz. Con el tema del llamamiento eficaz, y en esa introducción pues lo que vimos es que esto es parte de lo que se conoce como la elección, o sea, la elección de Dios. Entonces, hemos en esta introducción pues dijimos que este tema de la elección es una de las doctrinas más odiadas dentro de la iglesia por ese irreconciliable debate de interpretación bíblica que tienen entonces los calvinistas con los arministas, donde ambos reconocen la soberanía de Dios, o sea, tanto Calvino como Armino reconocen la soberanía de Dios. Sin embargo, la diferencia existe en que para Calvino, o los calvinistas, pues Dios es soberano sobre toda la creación, Él tiene control sobre todo. O sea que en otras palabras, en el tema de la salvación, Dios es el que te llama. Si Dios es el que te llama, Él te justifica. Si Dios te justifica, pues también te va a dar entonces para la santificación, y luego entonces Dios es el que te glorifica. O sea que todo el tema de la salvación es completa obra de Dios. Esa es la porción que creen los calvinistas. Los arministas pues dicen si Dios es soberano, pero el hombre pone su granito, o sea, coopera con Dios en el tema de la salvación. O sea, hay personas que dicen Jesucristo hizo el 99% de todo el tema de la salvación en la cruz del Calvario, pero ustedes como hombres tienen 1%. Y hemos visto pues que hay versículos que, o sea, apoyan el calvinismo 100%, que hay versículos que apoyan el pensamiento arminismo 100%.
Sin embargo, pues hemos establecido que la Biblia no es ni arminista ni calvinista, sino que la Biblia, pues, o sea, no se contradice, es un libro completamente congruente, y al ser un libro congruente, pues tenemos que encontrar ese balance que establece, o sea, las ideas, o sea, cómo se balancean las ideas calvinistas con las arministas. Ya que el problema que existe es que hay iglesias pues, que son completamente calvinistas, ignoran lo que dicen los arministas. Hay iglesias que son completamente arministas e ignoran lo que dicen los calvinistas. Entonces lo que crean es una contradicción bíblica, y la Biblia no se contradice. La Biblia es completamente congruente. Hemos visto pues, o sea, que en este tema de la elección, parte de la razón por la cual puede ser repulsiva, o sea, ¿qué es el tema de la elección? Antes de hablar de eso, el tema de la elección es que Dios desde antes de la fundación del mundo ya había escogido los que iban a ser salvos. Eso es lo que dice el tema de la elección. Parte de la razón por la cual también este tema de la elección pues, nos parece repulsiva es porque establecemos que es un tema injusto, o sea, cómo es que Dios escoge a unos para salvación y escoge a otros para la condenación. Y el problema que tenemos cuando tratamos de ver ese argumento es el hecho de que tratamos de marginar a Dios dentro de lo que nosotros consideramos como justo y correcto. Cuando que la justicia de Dios es mucho más elevada. Mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos, dice el Señor. Entonces, pues al tratar de marginar al Señor con lo justo y lo correcto, o sea, no podemos entender, o sea, no lo podemos entender por el hecho de que Dios no es, o sea, no está, o sea, la justicia de Dios no es la justicia del hombre, y la justicia del hombre no es la justicia de Dios. Entonces, si vamos a aplicar la justicia de Dios para el hombre, ¿qué se merece el hombre? Completa condenación. Porque no hay uno justo, no hay uno que entienda, no hay uno que busque de Dios, ni aún uno solo. O sea que si vamos a aplicar la justicia de Dios, ¿quieren que apliquen la justicia de Dios? Todos estamos condenados. Sin embargo, Dios en su gracia nos permite entonces que podamos creer en el nombre del Señor Jesucristo y que seamos salvados entonces de esa condenación, de esa ira de Dios que está por venir. Dijimos que Dios no se complace en la muerte del impío. Eso lo vimos en Ezequiel capítulo 33 versículo 11. El patrón, vimos también pues, o sea, que siempre ha sido el patrón de Dios elegir a los que iban a ser salvos. Y nuevamente pues esta doctrina de la elección tiene su fundamento bíblico, pero nuevamente el hombre caído quiere desesperadamente tener su granito en el tema de la salvación. Yo coopero con Dios, yo decido si yo quiero ser salvo, yo decido si yo quiero ser condenado. Y de la única manera que ese libre albedrío pudiera trabajar es si tuviéramos, o sea, si hubiéramos nacido en una burbuja de neutralidad, donde en esa burbuja de la neutralidad vemos el mal, vemos el bien y podemos decir, pues yo quiero escoger el bien o quiero escoger el mal, o quiero escoger la salvación o quiero escoger la condenación. Buenos días. Buenos días, bienvenido, tía. Entonces es un tema controversial dentro de la iglesia, por eso estamos hablando, el tema de la... Estamos en la página 5. Es un tema controversial, el tema de la elección, por eso que estamos hablando, o sea, esos ideales arministas, calvinistas, pues son tristemente lo que nos están poniendo esos debates en mano. Así que eso fue lo que tratamos prácticamente en esa introducción que va de la página 1 a la página 4. Y hoy entonces vamos a arrancar en la página 5 en términos de lo que sería lo que nos dice la confesión de fe, en términos de lo que sería el capítulo 10 del llamamiento eficaz. La sección 1
que aparece entonces en la página 5. Le pido disculpas que las páginas no quedaron tan claras. Ya a lo último me quedé sin tiempo. Y lo único que yo le decía a Susan era, dame gasolina. Pero está muy cara, está muy cara. Muy cara también. No, Okay. pero está bien. Así que en la página 5 comenzamos entonces con la sección 1. Y nuevamente pues la semana pasada discutimos esta introducción. Si quieren repasar el video, está en la página Facebook de la iglesia para que estén mejor ubicados. Así que en la sección 1 dice: a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y a ellos solamente le agrada en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu, fuera del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza, a la gracia y salvación por Jesucristo, iluminando espiritual y salvadoramente su entendimiento, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando sus voluntades y por su potencia todopoderoso, induciéndoles hacia aquello que es bueno y trayéndoles eficazmente a Jesucristo, de tal manera que ellos vienen con absoluta libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la voluntad de poder hacerlo. ¿Okay? Así que en esta sección 1, como pueden ver, el hueso tiene bastante carne, así que nuevamente vamos a ir estripándolo. Comenzando con esa primera parte: a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y a ellos solamente le agrada en su tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente. ¿Okay? Así que nuevamente, Dios ha predestinado a unos para vida, ha predestinado a unos para condenación. A ellos solamente, los cuales han sido destinados para vida, le agrada en su tiempo señalado y aceptado hacerles un llamamiento eficaz. O sea que no hay un punto específico donde somos llamados. Somos llamados algunos son llamados al principio, algunos son llamados a media vida, otros son llamados casi cuando se está terminando la vida. ¿Me explico? Entonces hay una parábola, donde establece pues, o sea que el labrador, pues a las 8 de la mañana llegaron unos cuantos a trabajar, a las 10 de la mañana llegaron unos cuantos a trabajar, a las 12 del día llegaron unos cuantos a trabajar. Al final de la jornada, el que llegó a las 8 cobró el salario completo, el que llegó a las 10 cobró el salario completo, el que llegó a las 12 cobró el salario completo. ¿Y qué es lo que quiere decir entonces esa parábola? Que en el momento de la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y la misericordia se puede extender para Dios en cualquier momento de la vida. Yo sé, eso es lo que estás explicando. Quiere decir que cuando Dios escoge a sus hijos, o sea, no existe nada que pueda ir contra esos planes, ¿no? Digamos. Correcto. Entonces, ella no existiría el Titanic justo por pecadores. Bueno, el Titanic nuevamente ocurrió porque ocurrió. O sea, en ese caso no es que viene un tipo, tirotea, o sea, los propósitos de Dios están marcados para esas personas y ellos ya tienen un destino, digamos. Sí, pueden que estén destinados para eso. Sí, y nuevamente ahí el tema lo vemos nuevamente, lo estamos tratando de razonar entre Arminio y Calvino. O sea, que ahí es donde vamos a tener entonces la controversia. O sea, pero de ahí, de ese tiroteo que murieron, hay unos que se salvan y otros no. y otros que se sí. No, por ejemplo, si Dios te dice, tú a los 50, yo por ejemplo, ya, Patricia a los 60 años se va a salvar y hasta mis 59 pues tengo una vida, ¿no? Pero nada va a interrumpir a que yo me salve, porque cortarían esa decisión de Dios. Me refiero a mis 45, en mi vida loca, no sé, pues hay algo que, pucha madre, me voy para el otro lado, Sí. pero el propósito de Dios no llegó a mí, a eso me refería. O sea, Claro, No, porque pero Dios solamente si vamos,
O sea, y te puedo dar varios ejemplos. El ladrón en la cruz. ¿Cuándo fue que recibió la salvación? O sea, horas antes de morir. ¿Qué tal el rey Nabucodonosor? Cuando él dijo, o sea, mira la Babilonia tan grande que yo he edificado con el poder de mis manos, y el Señor le dijo, mira, vas a ser como los animales, vas a vivir en un establo, vas a comer de la hierba, te vas a bañar en el rocío hasta que me reconozcas a mí como Dios. Y no fue, él no lo reconoció por su propia voluntad, él lo reconoció porque la razón volvió a él. ¿Quién le dio la razón? Dios. Dios no tuvo No, iba a la durar razón. 7 años así. 7 años, ¿no? 7 años. Fue en el momento en que Dios dijo, yo le voy a dar la razón, que él entonces cuando abrió los ojos dijo, ahora yo entiendo y ensalzo a Dios, o sea, lo glorifico. Eso es Daniel capítulo 4, si lo quieres leer. La otra historia que tenemos es la historia del hijo pródigo. O sea, la historia del hijo pródigo que nuevamente a los 45 se fue con una vida loca. Se le pegó. Sí. Entonces, pues, ¿qué le...? No, y yo lo veo como uno, pues, que nosotros, pues, que por lo menos un Pablo nació en un hogar cristiano y toda su vida ha habido, o sea, es lo que él ha visto, pues. Nosotros hace 5 años fue que conocimos todo, o sea, Todos, así. entonces eso es lo que yo veo, pues eso, a uno desde que nacen, a otros, a nosotros, o sea, mitad, yo no sé si, o sea, yo creo que más de la mitad de la vida, Sí. pero que te va, sí. O sea, ¿cuándo fue que yo comencé a ver la luz? Hace 10 años, en el Yo 2011. creo que Diosito a veces uno se desvía, pero si Dios te quiere para su propósito, como sea, te regresa, ¿no? Sí. Te camina, Y te tú te das camina. cuenta después, tú dices, con razón tal cosa, con razón, vas a o sea, fallar, luego luego te te echas vas para atrás. Dices, con razón de que yo era así, o que yo hacía tal cosa, porque te dice, bueno, sí, claro, que o sea, Y entonces ese es el decreto y la providencia de Dios en acción. O sea, el decreto fue lo que Dios estableció antes de la creación del mundo. La providencia son los recursos que el Señor utiliza para podernos dirigir por ese camino. Y nuevamente esos 3 ejemplos que te acabo de mencionar, pues... Entonces, yo sé, se podría decir que el libre albedrío, por ejemplo, ¿no? Dios tiene un propósito para mí de vida, pero Dios no va a Dios no interfiere en mi libre albedrío, por ejemplo, ¿no? Entonces, sabe que soy un buen corazón, todo, pero Dios, por ejemplo, mi libre albedrío me hace irme para un lugar, pero Dios tiene un destino para mí. Tarde o temprano no me va bien por las decisiones que tome y me vuelve a regresar a ese lugar donde Dios me quiere. Y un ejemplo bíblico, Jonás, cuando el Señor le dijo, vete a Nínive. ¿Qué hizo Jonás? Con un barco, yo creo que era para España que iba, y el Señor le mandó entonces un taxi a buscarlo, que le dijo que quería que fueras a Nínive. me abandonaba allí. Y lo tuvo 3 días Un autobús. en un autobús. El Uber. En el gran pez, o sea, gran pez le dicen la ballena, pero realmente no dice si era una ballena, no sabemos qué tan grande era. No creo que fue una ballena. ¿Cuántas personas caben en una ballena? Y es verdad. Ninguna. Ninguna porque ballena. Nos agarró golpe bajo, golpe bajo. Okay. Así que nuevamente, a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, o sea que Dios en su justicia perfecta ha escogido a unos para vida, ha escogido unos para la condenación. Eso lo vamos a ver, o lo hemos visto en el capítulo 9 de Romanos. Y a ellos solamente le agrada a Dios en su tiempo señalado y aceptado. O sea, cuando Dios dice, es tu hora, te va a hacer un llamamiento que es eficaz. En Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30 dice, porque a los que de antemano conoció. ¿Eh? ¿Desde cuándo nos conoce? Desde antes de nacer. Desde antes de nacer nos conoce.
También los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, nuevamente, predestinó para vida antes de la creación del mundo. A eso también llama. ¿Vale? Los que son escogidos, Él los llama. Cuando los llama, a estos que llamó y a los que llamó, a esos también justificó. ¿Qué significa justificó? ¿Qué es justificar? ¿Qué quiere decir la palabra justificar? Que lo ve a través de Jesucristo. Cuando nos ve a través de Jesucristo, Que somos somos pecadores, pero nos ve sin, nos justifica porque somos salvos por nos ve sin pecado. O sea, que somos justificados por la muerte de Jesucristo, hemos sido justificados. ¿Quién es aquí el que te está justificando? Dios es el que te está justificando. ¿Ok? Así que Dios te predestinó, Dios te llamó, Dios te justificó. Aquí no lo dice. Pero sin embargo, entre justificación y glorificación está la santificación. Es el tiempo en nuestras vidas donde desde la justificación a la muerte somos apartados para el Señor. O sea, todos los días un día de desafío donde, o sea, caemos y nos levantamos. O sea, nos vamos santificando más. Así que nuevamente, eso cae entre justificación y glorificación. No lo dice aquí, pero lo dice en otro versículo. Así que nuevamente, te predestinó, te llamó. Estoy mirando el versículo 30. Te predestinó, a eso también llamó. A los que llamó, a esos justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, parte de lo que, hermana Norma, parte de lo que tratamos en el tiempo que usted no estuvo aquí, en el tema del libre albedrío, hablamos de que Dios te dota con el querer como el hacer. O sea, tú tienes, o sea, son dos cosas. Una, tú por la mañana cuando te levantas decides a qué hora te vas a levantar, o sea, cómo te vas a vestir, qué vas a desayunar, cómo vas a hacer tu diario. O sea, el Señor trata todo eso, o sea, eso lo trata uno personalmente, porque estamos dotados con ese libre albedrío de decidir, y nuevamente lo que decidimos es la voluntad que queremos hacer. Ahora, cuando vamos entonces al tema del libre albedrío, ¿tengo yo el libre albedrío en la salvación? ¿Puedo yo decir, Señor, bueno, hoy yo escojo ser justificado? ¿Por qué razón yo no puedo decidir si quiero ser justificado? Porque normalmente, si mira bien el versículo 30, dice, Él te predestinó, Él te llamó, Él te justificó. O sea que entonces la justificación es obra de Dios, no es obra del hombre. Por eso les digo, o sea, el libre albedrío, si pudiéramos estar en una burbuja de neutralidad, viendo el bien y el mal, pudiéramos escoger entre el bien y el mal. Pero la realidad de nuestras vidas es que desde que estamos en el vientre de nuestras madres, somos pecadores. Nacemos pecadores. Y porque somos pecadores, ¿en qué lado estamos? En el lado de la condenación. Al fuego. Estamos en el fuego, estamos destinados a ira de Dios. Es la gracia de Dios la que nos permite entonces reconocer a Jesucristo para que podamos entonces ser rescatados de la ira de Dios, rescatados de la condenación y ser llevados a la salvación. Claro, porque ellos sí se supone que Jesús cuando va a morir le dice, no, Padre, perdónalos, le pide perdón, o sea, por esa gente que lo está condenando, perdónalos porque no saben lo que hacen. Claro. Entonces Jesús quiere que todos nos salvemos. Bueno, y eso lo vas a encontrar mismo en capítulo 3, ¿no? O sea, donde dice que 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que creyera en Él tuviera salvación y vida eterna. Y el versículo 17 dice, porque Dios no envió a Jesucristo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él.
Pero entonces yo ahí no entiendo una cosa, si ya uno bien nace destinado, si se va para la derecha o para la izquierda, entonces ya estamos destinados. ¿Por qué Jesús envía? ¿Por qué todo esto? Si ya estamos destinados. Porque Dios te va a dar la oportunidad para que puedas creer. O sea, habrá un momento en tu vida donde tú puedas creer. O sea, también se puede decir, yo sé que de repente no estoy salvada, pero de repente en un momento de mi vida me aflijo, lloro, pido ayuda a Dios y Dios me escuche y dirá, bueno, ahora yo la salvo a ella. ¿Sí? Esa sería una fe, ¿no? Ahora, pero para poder llegar a ese punto tienes que ser, por ejemplo, como el hijo pródigo. Mucho, no me digas, se agarro mis maletas. No, pero Quédate con el león. No, claro, hay que caer bajito para poder darse cuenta, ¿no? Sí, claro. Ver la... Tienes que llegar o sea, tienes que pisar fondo para que puedas entonces abrir los ojos y nuevamente tienes que volver a considerar que cuando, o sea, las palabras del hijo pródigo, cuando volvió en sí, o sea, son las mismas palabras de Nabucodonosor, cuando recobró la razón, cuando volvió en sí, o sea que en otras palabras vivió una vida de lujuria con los ojos completamente velados y de momento los ojos se le abrieron. Cuando volvió en sí, ¿y qué fue lo que dijo? En la casa de mi padre los trabajadores comen mejor que yo, que soy el hijo de mi padre. Y yo también creo, Norma, que Dios también es feliz cuando tú lo reconoces. O sea, todo está predestinado, todo está escrito, pero tú lo vas a reconocer en el momento de tu desatino. Lo reconoces y Él está siendo feliz por eso. En el cielo dice, no, el cielo hace fiesta cuando entra un pecador que 99 justos, ¿no? Sí. Jesús vino por los pecadores al final, ¿no? Claro. Bueno, claro, y el buen pastor, o sea, en un rebaño de 100 se descarria una, el buen pastor va y la busca. O sea, abandona el rebaño de 99 para buscar a esa una. O sea, y nuevamente ahí tenemos ideas calvinistas, ideas arministas, porque nuevamente en el arminismo, pues entonces dirían, pues mira, es que el Señor me vino a buscar a mí. Pero no reconoce yo estaba predestinado para ser salvo. Sí, y una vez en una prédica de Adrián Rogers, yo también vi lo de los pastores, dice que la oveja cuando los pastores ovejeros, cuando la oveja se carría muchas veces y no sigue siempre el rebaño, le parten una pata y la llevan encima, con la pata partida y entablillada, para que ella no se vuelva. Entonces cuando cuando tú te descargas y pasan tantas cosas, dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque Dios te está hablando y te está diciendo, mira, hijo, es por aquí, no es por aquí. Porque él te va a glorificar cuando tú lo busques. Y esa oveja no se vuelve, después que la bajan y está espíritu, aprendió la lección, no vuelve otra vez a salirte del rebaño. Por eso aprendió la lección. Claro, es un animal, ¿no? Pero por eso la analogía es, somos ovejas descarriadas. Somos ovejas descarriadas. Entonces, pues en ese caso, nuevamente vemos la soberanía de Dios trabajando en el tema de la salvación. O sea que el Señor entonces somos como los peces que nos da línea para que sigamos corriendo hasta que finalmente nos atrae. Ya cuando estamos cansados, pescadores de hombres. Somos pescadores de hombres. Okay. Pero nuevamente, volviendo al libre albedrío, tu voluntad te permite hacer todo lo que vos querrás durante el diario vivir. O sea, puedes escoger hasta el pecado que quieres practicar. Pero cuando vamos al tema de la salvación, tú no puedes decir, pues, hoy yo decido ser justificado. ¿Por qué razón? Porque nuevamente justificación es algo que viene de parte de Dios, no de parte de hombres. Entonces ese reconocimiento es de parte de Dios, o sea, es una misericordia de Dios orando en ti. Ahora, ¿cómo llegas entonces para ese nivel de poder ser justificado? Es por la fe. Ahora, ¿cómo llega la fe a ti? Por el Espíritu Santo.
Viene por el Espíritu Santo, porque fe es uno de los dones del Espíritu Santo. O sea, Dios te da la fe para creer. Recuerda el hombre, los discípulos cuando le dijeron, Señor, aumentanos la fe para que podamos creer, porque normalmente no. O sea, que fe es algo que el Señor te da para que tú creas. O sea, tú crees por la palabra, pero para poder creer la palabra tienes que creerla por fe. Entonces, ¿quién te da la habilidad de poder creerla por fe? El Espíritu Santo. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿quién te da la fe para creer? Dios. Por eso es que la Biblia hay que tener fe para Tienes que leerla con fe. O sea, después lo te digo, si el versículo 30 dice, a los que predestinó llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó, eso no es obra mía, eso es obra del Señor. Yo tengo que creer que el Señor va a hacer una obra en mí que me va a llevar a la salvación. Y una fe verdadera, porque muchos dicen, no, ya perdió la fe. Una Han fe perdido las verdadera. esperanzas, por decirlo. Claro, han perdido la fe, han perdido la esperanza. ¿Por qué razón? Por las falsas enseñanzas que están corriendo dentro de la iglesia. O sea, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. Sí, una falsa doctrina. Son completamente faltas doctrinales. Entonces, en ese aspecto, pues, o sea, falla el Señor o falla el hombre. Claro, la palabra lo que dice es que maldito es el hombre que pone su confianza en otro hombre. Porque son decepciones humanas. ¿Okay? Romanos capítulo 11, versículo 7. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. O sea que en otras palabras, hay unos que han sido escogidos para salvación y hay unos que han sido escogidos para la condenación. Efesios capítulo 1, versículo 1 y luego versículos del 4 al 11. Y en Efesios 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo es eso? Antes del Génesis. Antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En amor, versículo 5, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. O sea que fue voluntad de Dios que seamos escogidos para la salvación, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Versículo 7. En Él tenemos redención. ¿Qué quiere decir redención? Redimido. ¿Qué quiere decir redimido? Hemos sido redimidos. Hemos sido lavados. Hemos sido comprados. Comprados. ¿Sí? Recuérdense que éramos esclavos del pecado. Fuimos a un mercado de esclavos donde estaba Satanás y Jesucristo. Y Jesucristo dice, por mi sangre yo lo voy a comprar. Entonces lo que hemos hecho es pasar de dueño. Éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. O sea, cada vez que Pablo abre sus cartas en el Nuevo Testamento y dice, yo Pablo, siervo de Jesucristo, la palabra siervo en el griego lo que quiere decir es esclavo de Jesucristo. Redimidos significa que hemos sido comprados de la esclavitud del pecado, pero ahora, como somos entonces servidores de Jesucristo, ahora somos esclavos de Jesucristo. La palabra esclavo suena fuerte, ¿no? Suena chocante. Vino Jesús para eso. ¿Cómo? Jesús vino para eso. Para comprarnos. Pero o sea, o servimos a Satanás o servimos a Jesucristo. Porque no hay bandos entre medios. O sea, no hay más mayordomo. Pero ¿no? se puede decir que este planeta Tierra le pertenece al Satanás. Porque si el Satanás lo tenta a Jesús y le dice, yo te doy estas tierras,
siendo Jesús el dueño de todo el universo, son cosas que se me vienen a mi mente. No digo, no, o sea, ¿cómo sería eso? ¿Es una falta de respeto hacia Dios? No, o sea, lo que tenemos que encender es el Salmo 24. Salmo 24, uno de mis salmos favoritos. Yo te doy, si te arrodillas, todo esto es tuyo. Pero si todo le pertenecía a Dios, o sea, y él debe saber que era de Dios, ¿por qué le hace eso? Tiene toda la razón. Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra. Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre las mares y la afirmó sobre los ríos. De Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habitan. Entonces, si Dios le da la potestad a Satanás para que tenga derecho a algunas cosas, Quizás no lo reconoció como hijo de Dios. Y de O sea, repente pensó que no era hijo de Dios, porque no creo que lo hubiera tentado. pero creo que lo tentó con cosas que son materiales. Cosas que son materiales. O sea, la concupiscencia de los ojos. Así que nuevamente en el versículo 7, en él tenemos redención. Acabamos de decir que éramos esclavos de Satanás, ahora somos esclavos de la justicia. O sea que hemos cambiado de dueño. En él tenemos redención mediante su sangre. O sea que él nos compró con su sangre, que él murió para que fuéramos comprados. O sea, para satisfacer completamente el requisito de Dios. En la cruz del Calvario. Por eso es que él dice consumado es. Nada más, nada menos. Ya todo ha sido cumplido. Con esto llenamos todo el requisito. Consumado es. Así que tenemos redención mediante su sangre. Cuando dice su sangre, esa muerte violenta que él experimentó en la cruz del Calvario, por causa de ese sacrificio es que tenemos redención. Y con esa redención tenemos el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros, en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el ministerio de su voluntad. ¿Sí? Así que nuevamente ahora tenemos la palabra, ¿qué palabra? La Biblia en la mano, donde nosotros podemos conocer cuál es la voluntad de Dios. Así que nos da a conocer el misterio de su voluntad por medio de su Espíritu Santo, según el beneplácito que se propuso en él. ¿Quién es él? Jesucristo. Versículo 10. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Así que cuando estamos hablando de que Dios nos ha predestinado para vida, y a ellos solamente le agrada en su tiempo señalado y aceptado ser llamados eficazmente, esto lo va a hacer por medio de su palabra. O sea, no podemos negar que la predestinación y la elección son temas bíblicos, están en la Biblia. O sea, lo hemos visto en estos versículos, en estos varios ejemplos. Así que nuevamente los que Dios predestinó para vida, a ellos solamente hay un tiempo señalado y aceptado para hacerle un llamamiento eficaz. ¿Y cómo se hace este llamamiento eficaz? Por la palabra y el Espíritu. O sea, ¿se acuerdan cuando el rico y Lázaro? El rico le decía, pero Padre Amán, envía a Lázaro para que le hable a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos, para que no vengan a este lugar, porque si ven a uno regresar de los muertos, entonces creerán.
Y Abraham le dice, mira, a Moisés y a los profetas tienen, o sea, tienen la Biblia. Si no le creen a la Biblia, ni aunque se levante uno de los muertos van a creer. Y la evidencia de esto lo tenemos cuando el Señor resucitó a Lázaro después de 4 días muerto. O sea que a pesar de eso todavía los judíos no lo... Decían que era hechicería. Decían que era hechicería. Sí. Así que nuevamente por su palabra y su espíritu, o sea, por lo que se nos revela a través de la Biblia. Por eso tenemos que creer la Biblia con fe. Las cosas que no entendemos, Señor, enséñamelas, deja que el Espíritu trabaje en ti. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 13 y 14. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha ¿qué? Escogido ¿desde cuándo? ¿Para qué? Salvación. Mediante La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Se acuerdan cuando les dije, o sea, Dios te llama? Si Dios te llama, Dios te justifica. Si Dios te justifica, Dios te glorifica. Pero entre medio de la justificación y la glorificación, ¿qué tenemos? Santificación. La santificación, y esa santificación viene por medio de ¿quién? El Espíritu Santo. Por el Espíritu. ¿Y creer en qué? Y la fe en la verdad, En la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. O sea, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni una jota ni una tilde será agregada hasta que todas las cosas sean cumplidas. Algunas han sido cumplidas, pero no todas han sido cumplidas. Entonces no se agregan, o sea, por eso les digo, los profetas de hoy día que dicen que son profetas, realmente son falsantes, porque nuevamente no hay nueva revelación, porque ni una jota ni una tilde serán agregadas hasta que todo sea cumplido. O sea que cuando ellos dicen, iglesia, que el Señor dice vengo pronto, bueno, eso lo estamos viendo hace 2000 años. Eso no es una novedad, eso es lo que dice la palabra. Así que nuevamente, mediante la santificación, somos santificados por el Espíritu y porque creemos en la palabra de la verdad. Versículo 14. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuevamente, somos predestinados en un momento específico, donde el Señor nos da un llamamiento por medio de ¿qué? Por medio de la palabra, a través del Espíritu. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 4 y 5. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros. O sea, de nosotros no procede nada bueno. No somos suficientes para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, fuera del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza a la gracia y salvación por Jesucristo. Se analiza el versículo. ¿Qué es lo que dice el versículo? Nuestro estado de pecado y muerte es por naturaleza. No tenemos nada bueno en nosotros para poder decir, yo quiero ser justificado, yo decido ser justificado. O sea, nuestra suficiencia está solamente puesta en Dios. O sea, si Jehová no construye la casa, en vano construyen los que la edifican. Si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Esto está en los Salmos. Así que nuevamente, de nosotros no emana nada bueno. De la única manera que nosotros podemos llegar al Señor es porque el Señor nos da la fe como un don y nos revela el contenido de la palabra. Eso es lo que vemos en esos versículos. ¿Okay? Así que nuevamente,
hemos sido predestinados para vida. A Dios le agrada en su tiempo señalado darnos un llamamiento eficaz. Este llamamiento eficaz viene por causa de que el Espíritu y la palabra trabajan en nuestro ser para poderlo reconocer. Fuera del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza, somos llevados de la gracia a la salvación por medio de Jesucristo. ¿Okay? Y eso lo vemos entonces en Romanos capítulo 8, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué significa la palabra muerte? Separación. Y el hombre experimenta muerte de dos maneras. El hombre puede experimentar la muerte cuando el cuerpo deja de funcionar, el espíritu y el cuerpo se separan. Eso ocurre en la muerte, separación. Pero también muerte a lo que hace referencia es cuando estamos separados, estamos en vida, pero separados de Dios, estamos muertos delante de Dios, estamos separados de la presencia divina de Dios. Por eso Apocalipsis capítulo 20 o 21 habla de una segunda muerte. O sea, que estaba separado de Dios, ahora va a estar separado de Dios. ¿Okay? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 10, por tanto, perdón, 8 al 10, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. ¿Quién está hablándole aquí? Pablo a Timoteo. Y fíjense cómo él mismo se declara ante Timoteo, o sea, yo soy prisionero de Cristo. ¿Okay? Así que no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesús, ni de mí, prisionero de Cristo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos ha salvado, versículo 9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. O sea que no somos resultados de nuestro propio, o sea, necesariamente de nuestro propio hacer, sino que tanto el hacer como el querer como el hacer lo ha puesto el Espíritu Santo en nosotros. Nunca es por nuestras propias fuerzas. No ha sido por nuestra propia fuerza. Siempre es por Dios. Siempre es porque el Señor Por lo la ha gracia permitido. de Dios. ¿Okay? El versículo 10 dice, y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, por el creer en la palabra de Dios. Es que tenemos vida. Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 5, y Él os dio vida a vosotros que estaban muertos en vuestros delitos y pecados. No era que estabas en una burbuja y decidiste. Estábamos muertos en delitos y pecados, separados de Dios. O sea, ahí es donde aplica muertos, separados de Dios. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea que cuando el Señor entonces te llama, eso es tu pasado. ¿Okay? En los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo. O sea que nuevamente estamos en el mundo, nos adaptamos y vivimos con el mundo, pecamos con el mundo, pero eso ocurrió en otro tiempo, porque ahora somos salvos, ¿no? Conforme al principio de la potestad del aire. ¿Okay? ¿Por influencia de quién? De Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que entonces ahora podemos ver otro aspecto en la elección. Hay hijos de obediencia y hay hijos de desobediencia. ¿Quién es el rey de los de obediencia? Cristo. ¿Quién es el rey de los de desobediencia? Satanás. O sea, siguen siendo servidores de Satanás,
o somos servidores de Jesucristo. ¿Somos esclavos de Satanás o somos esclavos de Jesucristo? No hay entremedios, no hay grises. ¿Okay? Así que los que operan ahora en los hijos de desobediencia, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. Lo mismo que los demás, o sea que estábamos todos dentro de ese barco, estábamos dentro de ese Titanic. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Versículo 5, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. O sea que ¿cuál era nuestro estado antes de estar en la salvación? Un estado de condenación, de pecado, una vida de pecado. O sea, la diferencia del pecador antes y después es que antes no solamente practicábamos, sino que planeábamos. Ahora pecamos, pero desearíamos no pecar. Esa es la diferencia entre el antes y el después. Claro, porque el hecho de ser salvo, que hay muchos se confunden, no es que seguimos siendo pecadores. Claro. Todos los días pecamos, ya nos arrepentimos, ¿no? Sí. Y tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, pero no somos perfectos. Y nuestro deseo sería no pecar. Claro. Pero no tenemos otra opción. ¿Por qué razón? Porque lo que Dios redime es el espíritu, más el cuerpo y la sangre continúan siendo pecadores. O sea, carne y sangre no heredan el reino de los cielos. O sea que lo que Dios redime es la parte espiritual del hombre. Eso es lo que Dios redime. Más el cuerpo y la sangre no entrarán en el reino de los cielos. ¿Okay? Así que nuevamente, predestinados para vida, Dios nos hace un llamamiento eficaz por su palabra y su espíritu. Salimos del estado de pecado y muerte que está por naturaleza en la vida del hombre, y esto el Señor nos lleva a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando espiritual y salvadoramente su entendimiento. O sea que nuevamente, pues aquí lo que estamos viendo es que el entendimiento, o sea, la abundancia del corazón habla la boca, el entendimiento, los deseos, esa manifestación son iluminando. O sea, Dios nos ilumina espiritual y salvadoramente en el entendimiento. Entonces me habrán oído decir en la oración, o sea, pon la luz de tu palabra en su caminar, para que ellos puedan ver, para que puedan entender. Hechos capítulo 26, versículos del 15 al 18. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? O sea, ¿quién está hablando aquí? Pablo. ¿Qué pasó con Pablo? Iba para Damasco cuando un resplandor de luz le pegó en los ojos y cayó a tierra y quedó ciego. Dice, entonces dije yo, ¿quién eres, Señor? Y que claro, escuché una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. O sea que la revelación de Pablo, 3 años en Arabia, no fue, o sea, de su propia esfuerzo y obra, sino que por los 3 años en Arabia el Señor le reveló
las cosas que en los 3 años vieron los discípulos cuando caminaron con Jesús. ¿Sí? Así que nuevamente, que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío. O sea que Pedro era para predicarle al pueblo judío, Pablo fue designado para entonces predicarle a los gentiles, a nosotros. ¿Okay? Así que versículo 18, ¿para qué? Para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. ¿Quiénes han sido santificados? Los que Él llamó, los que Él predestinó, Él llamó. Los que Él llamó, Él justificó. Y los que Él va a justificar, Él los va a santificar para luego entonces glorificar. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 10 al 12. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Efesios capítulo 1, 17 al 18, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. O sea, ¿cómo recibimos el conocimiento? Por medio del Espíritu Santo. Versículo 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia, de su herencia en los santos. Así que mi oración es que los ojos de vuestro corazón, de vuestro entendimiento, o sea, porque el corazón no tiene cerebro, pero es por medio del corazón que se manifiestan las emociones. O sea que cuando estás contento, tienes un corazón contento; cuando estás triste, tienes un corazón estresado; cuando tienes miedo, tienes un corazón estresado. O sea que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que está en tu sentimiento es que estás hablando. Eso es lo que quiero decir. Así que nuevamente, los ojos de vuestro corazón, los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Okay? Así que nos quedamos entonces a la mitad de la sección 1 y entonces continuaremos con el corazón de piedra y dándole el de carne la semana próxima. ¿Oramos entonces? Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado hoy de poder estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que este tema, que es un poquitito controversial, seas tú quien nos puedas iluminar en nuestro caminar para que lo podamos entender. Te pedimos, Señor, por estos hermanos que están hoy día en falsas doctrinas, han sido engañados por falsas doctrinas, que tengas misericordia de cada uno de ellos y pongas la luz de tu palabra en su caminar, puedas abrirle el entendimiento para que te puedan reconocer como el Dios verdadero. Te pido, Señor, que tengas misericordia y compasión de cada uno de nosotros, para salvación, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias. Quédate con nosotros en el resto del servicio.
sea de tu agrado, enséñanos a adorarte como a ti te gusta que te adoren, para gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias. Amén. Amén. Dios mediante nos veremos entonces en el servicio. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.